Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas actualizaciones y noticias de todos los actores que se han volcado por este terremoto en Turquía. Últimas noticias de Can Yaman, Demet Özdemir y todos estos actores que se han volcado. Así que no olvides de dejar tu like, suscríbete, comparte el vídeo, activad la campanita de notificaciones, dejadme vuestro comentario y comenzamos. Bueno, como vemos en este título, dice Can Yaman, İbrahim Çelikol y Burak Denit unidos para ayudar al terremoto de Turquía, ¿vale? Ya sabemos que hemos estado mencionando mucho esto, ¿vale? Porque pudieron cautivar de la mano de distintas tramas que iban desde la comedia al drama. Can Yaman, İbrahim Çelikol, ¿vale? Y Burak Denit pues se vieron conmovidos con las consecuencias del devastador terremoto en Turquía y decidieron encabezar diferentes movidas solidarias para ayudar al pueblo. Can Yaman, como sabemos, fue el primero en ponerse al hombro una campaña solidaria pese a estar a miles de kilómetros del epicentro del terremoto, ¿vale? Pues decidió dar una gran mano a las víctimas del terremoto. Reside en Italia porque sabemos que ahí tiene muchos proyectos, está en Hungría rodando El Turco, ¿vale? Os traigo últimas actualizaciones de eso, que solo os traigo dentro de un ratito en el próximo vídeo. Bueno, y como sabemos, pues donó 250.000 liras a esta asociación, ¿vale? Para las víctimas del terremoto. Pero no quedó satisfecho con esa ayuda millonaria y decidió ir por más. Que según portal Turkish Series comenzó una gran campaña por las víctimas del terremoto a través de la asociación que fundó para ayudar a los niños en Italia. Los números que cuenta de la asociación de Hatbah, ¿vale? Se incluyeron en el enlace proporcionando para la campaña, ¿vale? Tenemos a İbrahim Çelikol, ¿vale? Decidió acompañar al pueblo turco desde el primer día del terremoto. Para ello viajó a Hatay, lugar del epicentro del sismo del pasado lunes, con su propio vehículo todoterreno. Según publicó el portal de Turkish, hasta allí se trasladó con materiales que preparó para ayudar a las víctimas, viajó de pueblo en pueblo para llenar y llevar donaciones que preparó para entregar a los necesitados. Visitó especialmente 30 pueblos y participó activamente en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Por su parte, Burak Denit, que protagonizó en Baris en Amor de Familia, acudió al municipio de Kadıköy para ayudar voluntariamente la ayuda recaudada tras el desastre del terremoto que tuvo lugar en Kahramanmaraş y afectó a Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Adana y Diyarbakır. Y según el portal de Turkish, informó que Burak Denit hizo paquetes durante horas junto con otros voluntarios que llegaron al epicentro del sismo a ayudar. Dio su mejor apoyo para la buena marcha de la organización y luego sorprendió a la gente al llevarle lo conseguido. Pero aquí no queda la cosa, porque como sabemos, tras un nuevo terremoto de magnitud de 6,4 con epicentro en Antioquia, se necesita más ayuda que nunca. Pues tenemos muchos más medios de donación. El pasado 6 de febrero hubo el primer terremoto de magnitud de 7,8, ¿vale? Y 14 días después, el suelo de Turquía vuelve a temblar y a derrumbar edificios. Aunque este seismo ha sido de 6,4 grados, ha acabado de tirar los edificios más afectados, pero que todavía quedaban en pie, desatando el pánico en los ciudadanos. Y los actores pues se vuelven a volcar en ello. Si ya lo hicieron en el primer terremoto del día 6, en este tercero del día 20 todos los actores turcos se han vuelto a volcar. Can Yaman posee una línea de donaciones bajo su asociación Can Yaman for Children, a la que puedes acudir con cualquier ayuda, ¿vale? Kerem Bürsin también tiene su propia línea de donaciones a la que puedes acudir, ¿vale? En el que él mismo explica cómo donar y da líneas alternativas de transferencias. Lo tiene todo si vais a su cuenta de Instagram, ¿vale? Toda esa información. Hande Erçel, por su parte, también se implica con su país y nos da varias alternativas para hacer donativos, ¿vale? Lo explica en un vídeo donde yo no lo he puesto por si hay problemas con los derechos del autor. Otros, como Serenay Sarıkaya o Burak Denit, han sido piezas clave en el telemaratón a la hora de recaudar fondos, y la práctica totalidad de artistas turcos están entregados con la reconstrucción de su país. Y ahí no queda la cosa, sino que hasta Jennifer López, ¿vale? Se ha unido también a Can Yaman y a los actores turcos, ha pedido ayuda para los afectados por el terremoto, ¿vale? Como ya han estado mencionando varias veces, a través de la ONG UNICEF,
para la que presta su imagen. ¿Vale? Está haciendo también donaciones. Dicen en la noticia que también se ha unido a Can Yaman y a todos estos actores turcos donde están haciendo grandes donaciones. Así que yo me alegro mucho por todo esto. Como vemos en esta imagen, Demet Özdemir ha hecho una solicitud significativa, ¿vale? Hizo una petición para su cumpleaños, nacida el 26 de febrero. Pidió a sus seguidores una carpa como regalo de cumpleaños para los ciudadanos cuyas casas resultaron dañadas en los terremotos de Kahramanmaraş. Hizo esta solicitud a través de su cuenta de Instagram, declaró que era su cumpleaños el día 26 de febrero y quería una carpa de parte de sus seguidores como regalo de cumpleaños. Compartió las siguientes declaraciones diciendo que será el mejor regalo para ella. También dijo: me gustaría agradecer a nuestros mineros que han puesto su corazón y sus fuerzas en gran medida en los estudios de los restos y que nos han hecho experimentar un alto nivel de detención y rescates exitosos, no los olvidaremos. Ahora vamos con una última noticia que es importante porque resulta que suplantan la identidad de Can Yaman para robar donaciones del terremoto en Turquía. Esto ya me parece flipante. Este es el lado más ruin del ser humano. Suplantan a Can Yaman para robar donaciones. Una tragedia como la que ha sucedido en Turquía es capaz de mostrar el lado más solidario y también el lado más ruin del ser humano. ¿Vale? Can Yaman, como sabemos, lanzaba a través de su asociación Can Yaman for Children una recogida de donaciones que irá directa a los afectados por el terrible terremoto que ha arrasado en el sur de Turquía, ¿vale? Y la campaña solidaria de Can Yaman fue en una historia y post anclado en su perfil de Instagram que comunicaba que se pueden efectuar donaciones a través de un link que aparecía Can Yaman en la imagen. Os comparto las capturas por aquí. Can Yaman pide así una ayuda para los afectados por el terremoto de Turquía con un mensaje que ya os lo traje en el anterior vídeo. Scammer suplanta a Can Yaman para robar donaciones. Yo no sé por qué la noticia pone parpa, pero es para, ¿vale? Ahora es cuando aparece el peor lado del ser humano, que aprovechándose de que el link lleva a un enlace así, pues ha decidido clonar un enlace con una apariencia idéntica para apropiarse de las donaciones que ciudadanos de todo el mundo están intentando hacer llegar a los afectados por el terremoto. Atención, scammers. Cuentas de Twitter como Can Yaman English ya están denunciando el fraude con el que suplantan a Can Yaman para robar donaciones. Os comparto por aquí todas estas imágenes. Otros scammers utilizan un sistema de membresía por el que se adjudican cuentas como fan de oro, plata o bronce según los donativos realizados y que nunca llegan hasta su destinatario. La mayoría de los scammers están operando a través de Facebook, lugar en donde Can Yaman no posee presencia, así que si veis en esa red social o a alguien haciéndose pasar por Can Yaman y que os pide dinero, desconfiad y bloquear todo lo que veáis. Hasta llegan a enviar este burdo montaje de Can Yaman mostrando su DNI para así demostrar que es él en persona que está pidiendo ese dinero. Sin duda un delito que están cometiendo amparados en la confusión que está generando el terremoto, pero que confiamos que sea perseguido por la justicia lo antes posible. ¿Cómo protegerse de los que suplantan a Can Yaman y donar de forma segura? Pues resulta que nos dan unos tips para que no caigáis en la trampa de los que suplantan a Can Yaman y que vuestro dinero vaya a parar de forma segura a la cuenta que ha puesto el actor turco en nuestra disposición. No hagáis donaciones en links sospechosos con nombres raros o en sitios con URL extrañas. Solo donad en el link que ha puesto Can Yaman a vuestra disposición en su bio o historia. Solo donad en el link de Instagram de la cuenta verificada de Can Yaman, nunca en otras redes sociales o en perfiles de Can Yaman no verificados. Un punto, una cruz o un check azul al lado del nombre de Can Yaman no te dan la seguridad de que sea el verdadero. Investiga un poco antes de donar. Can Yaman nunca va a poner en contacto contigo, nunca se va a poner en contacto. Bloquea a todo aquel que le intente, ya que es un scammer intentando robarte. Así que por favor, estaros pendiente de todo esto y no olvides dejarme tu comentario, tu like, comparte el vídeo por todos los lados, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.